del versículo 3 al versículo 14. O sea, si Dios quiere, siempre vamos a comenzar Efesios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 14. Efesios capítulo 1. Comenzamos con el versículo 3. Versículo 3 dice, del capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos en el versículo 6. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Más si querés, ayuda atrás si no pueden encontrar, para que puedan encontrar. Ok, ahí ayúdense si no pueden encontrar, porque ahí es mejor. Entonces está bien, perfecto. Entonces seguimos con el versículo 7. Gracias. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que se hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre Celestial, gracias por este privilegio de estudiar tu palabra, de analizar tu palabra y aprender de ella, y también comunicar y predicar tu palabra, y también al mismo tiempo ser predicado en este momento. Y gracias porque es de gran bendición eso para mi vida. Y te pido que esta palabra que tú tienes hoy también sea bendición para toda tu iglesia aquí. Gracias por este privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Del versículo 3 al versículo 14, como estamos dando hace unas semanas, alaba a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Como vimos en el versículo 6, termina o está alabando a Dios el Padre. Y en el versículo 12 termina la sección de alabanza a Dios el Hijo. Y en el versículo 14, cuando dice de vuelta para alabanza de su gloria, termina la sección de alabanza al Espíritu Santo. Y entonces en realidad engloba
al Dios completo, al Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en la obra completa de la salvación. En el pasado, antes de que el mismo tiempo exista, en el pasado de la historia, cuando Cristo murió y resucitó, en el presente a nosotros y apunta también al futuro, en todos los aspectos del tiempo y fuera del tiempo, de la obra de la salvación de Dios. Y por eso alaba al Dios trino y comienza así diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí muestra nuestra posición, como José hablaba, en Cristo. Nuestra realidad en Cristo. Hoy comenzamos el versículo 7 con la sección de la alabanza de la gloria de Dios el Hijo, en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 6, que está conectado al 7, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. Y ahí habla acerca del amado, el siguiente versículo, que es Cristo. En quien, el amado, Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese versículo vamos a dar hoy. Y convenientemente está ligado a la Santa Cena, con la sangre de Cristo, la redención de Cristo. Entonces, hoy vamos a dar que cada uno de nosotros debe alabar la gloria de Dios el Hijo debido a 5 aspectos de su redención, según Efesios 1:7. Repito, cada uno de nosotros debe alabar la gloria de Dios el Hijo debido a 5 aspectos de su redención, según Efesios 1:7. Este versículo es tan profundo que se puede conectar a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque de eso se trata la Biblia. Y se trata también la historia de todas las cosas creadas. Se trata de Cristo. Cristo es el tema central de la Biblia, es el tema que une todas las cosas. Podríamos decir que es el tema teológico. Hay otros temas como el reino de Dios y hay otros temas que también se conectan, pero todos están conectados a Cristo. Cristo, la Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro de la Biblia. Y aquí, como hablamos, habla de la redención. Dios el Hijo es digno de toda gloria debido a la gloriosa redención de Cristo. La obra de redención de Cristo. Cuando nosotros miramos los aspectos que vamos a repasar en este versículo, vemos la gloria de Cristo. Vemos la gloria del Evangelio, que es Cristo, reflejado en esos aspectos que conocemos al mirar este versículo y comparar en toda la Biblia. Redención es una palabra que se puede escuchar en el mundo. Sin embargo, la Biblia tiene un significado principal, que es la liberación por medio del pago de un precio. Es el rescate o liberación por medio del pago de un precio. Si leemos la Biblia, luego que el ser humano cayó en Génesis 3, desobedeciendo a Dios, no confiando en lo que Dios había dicho y rechazando a Dios, cayendo en la tentación, Adán no cumpliendo su llamado que Dios le dio de ser el rey sacerdote que
que protege y cuida y somete todo el Edén, sino que cayó la humanidad. A partir de ahí, el ser humano necesitó de esta palabra, redención, que es la liberación, el rescate por medio del pago de un precio. Y como Josías explicó bien, y como varias veces ya habrán escuchado, y yo también escuché de papá, y Cristo es esa liberación. Cristo es el precio. La sangre preciosa de Cristo, como hablamos, es el precio de la liberación de la humanidad en todos los tiempos, desde Adán, como Josías hablaba en el Antiguo Testamento, hasta nosotros. Y lo será también en el futuro. Cristo, como vamos a leer, si Dios quiere, en la próxima predicación, que habla en el versículo 10, dice, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas se reúnen en Cristo. Cristo une todo lo que está separado. El humano cayó y su relación con Dios y comunión ya no es la misma. Se separó por el pecado, por ese pecado. Y ahora en Cristo hay reconciliación, hay unión en Cristo. Hay perdón en Cristo. Hay esa comunión. En Génesis 3:15 se llama, algunos teólogos lo dicen, el proto-evangelio, cuando ya hay una promesa de un redentor, de un salvador que es la simiente de la mujer, que representa al Cristo que iba a venir y le iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y así, al leer toda la Biblia, nosotros vemos esa redención, la historia de la redención. Y cuando nosotros leemos la Biblia para nuestra propia aplicación, lo mismo. Cuando Dios nos muestra nuestra incapacidad, cuando Dios nos muestra nuestro pecado, cuando Dios nos muestra una meta o algo que tenemos que hacer, ahí está la redención, que nosotros decimos, Dios, yo no puedo, porque soy pecador, no tengo fuerzas en mí mismo. Y entonces ahí necesitamos redención. Cristo pagó el precio. Cristo derramó su sangre para que yo viva su vida, para que yo haga lo que yo en mí mismo soy incapaz de hacer, solamente por Cristo que vive en mí, por el Espíritu Santo que me da poder para vivir una vida renovada. Y al mismo tiempo, otra vez nosotros decimos, nunca vamos a ser perfectos. Siempre va a estar el pecado ahí. Por más que nosotros nos esfuercemos y intentemos obrar con todas nuestras fuerzas, aún en la gracia, nunca vamos a ser, como José estaba predicando en Romanos 7, perfectos. Y ahí otra vez recordamos la redención. Cristo murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y eso es lo que vamos a dar a leer en este versículo. Y eso es motivación para que nosotros, al mirar estos aspectos de redención, digamos, gloria a Cristo, gloria a Dios el Hijo que murió en la cruz y sufrió esa cruz y derramó su sangre y resucitó y ascendió para darme lo que no merezco, gracia, que es un regalo inmerecido. El primer aspecto que vemos en este versículo es que la redención sucede en una identidad bendita. Ahí dice, luego de decir en el amado, dice en quién. Esta preposición en es la que se repite siempre cuando dice en Él, en Cristo. Entonces, cuando está diciendo en quién, está diciendo una identidad, una persona. Y esa persona es Cristo.
Esta redención sucede en una identidad bendita que es en Cristo. Unidos a Cristo es que poseemos la bendición de la redención, esta liberación del poder del pecado, de la muerte, el rescate. Lo obtenemos únicamente en Cristo, unidos a Cristo. Como el otro día teníamos ese diamante y veíamos todo lo que Cristo es en su resurrección, y veíamos que eso es también aplicado a nosotros en nuestra unión con Cristo. Esta unión es una incorporación en Cristo, que somos incorporados en la vida y muerte de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo. También es una participación, que participamos en la muerte y resurrección, y esto es una unión con Cristo en la muerte y resurrección. Y en Efesios vamos a ver más acerca de esto, y vamos a ver, si Dios quiere, en el tiempo que Dios quiera, en el capítulo 2, acerca de esta participación en la muerte y resurrección de Cristo. Capaz, si Dios quiere, al estudiar ese pasaje con más detalle. Pero esto, todo bendición que poseemos en la vida cristiana, únicamente es en nuestra unión con Cristo el amado. No se trata de nosotros. Buenas. Buenas. Hola. Gracias. Buenas. Sí. 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 Entonces, seguimos en Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice, ¿en quién? Y decíamos que la redención, que es el rescate de Dios por medio de un precio, el rescate, la liberación de Dios por medio de un precio, del pago de un precio, es en una persona, en una identidad bendita que es Cristo. Es unidos a Cristo que poseemos toda bendición espiritual. Ahora Cristo está en los lugares celestiales, habíamos dicho, a la diestra de Dios el Padre. Y unidos a Cristo, nosotros también estamos en ese lugar. Solo únicamente unidos a Cristo es que poseemos la bendición de la redención. Entonces, el primer aspecto es que la redención sucede en una identidad bendita. No se trata de nuestra propia identidad. No se trata de porque yo soy algo o yo hago algo, porque mi padre es pastor o porque yo hice algo, hice lo otro, sino de una identidad. No se trata de lo que yo voy a hacer mañana, ni de lo que yo hice ayer o lo que hice 5 años atrás, sino se trata de una identidad bendita que es Cristo. Es en Cristo, unido a Cristo o fuera de Cristo. En Romanos capítulo 5, creo que dieron eso, habla del primer Adán y del segundo Adán. Nosotros estamos en el primer Adán o estamos en el segundo Adán. Y eso habla de nuestra identidad. ¿Con quién nos identificamos? Y eso es uno de los temas también de Efesios. ¿Es en Cristo o fuera de Cristo? Porque únicamente en Cristo es que poseemos toda bendición espiritual y Él es nuestra identidad. Eso me hace recordar a Hudson Taylor, que decía que él pasó muchos momentos de pruebas como misionero en la China en su momento, y fue cuando él miró a Cristo y todo lo que Cristo es para él, que se liberó del peso que tenía en su vida, de que nunca podía
llegar a un ideal que él quería. Nunca era lo suficientemente bueno. Nunca llegaba a ser tan bueno para decir, ahora estoy bien. Nunca. Y por más que se esforzaba, él decía, no, aún quiero tener fe, yo quiero hacer esto, lo otro. No, pero ahí le traté mal a los que están conmigo, no, hice mal. Y sentía ese peso. Pero fue cuando miró la Biblia, justamente uno de los versículos, el versículo que miró era Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí Hudson Taylor, al ver este versículo, decía, ya morí, estoy crucificado juntamente con Cristo. Cristo vive en mí. Es mirar a Cristo y todo lo que Él es para mí, que me libera de las cadenas que me detienen. Me da la libertad de tener el gozo, tener todo lo que no merezco, que no se trata de mí o lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo es. Entonces, es en Cristo que tenemos redención. El segundo aspecto es que la redención es una seguridad en el presente. Es una seguridad que podemos y tenemos ahora en el presente. Acá dice, en quien tenemos redención por su sangre. Este verbo tenemos es un presente indicativo, es algo que está indicando algo que está teniendo en el presente. Algo que tenemos nosotros en el presente a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Otra vez, porque se trata de la obra de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, como leímos en el versículo 3, cuando creemos en el Evangelio que Cristo murió, resucitó para perdonarnos todos nuestros pecados y que allí pagó el precio de nuestra liberación, allí, según la palabra de Dios, allí nosotros tenemos una seguridad continua de redención. Los pecados pasados, presentes y futuros están o fueron cargados en la cruz de Cristo. Por eso Pablo utiliza ese tiempo verbal diciendo tenemos redención. Es una seguridad que poseemos en el presente. Cuando Dios promete algo, cuando Dios promete la vida eterna, el perdón de pecados, Dios lo cumple. Dios lo cumple porque Él es Dios y Dios no miente. Por lo tanto, podemos tener seguridad. En Tito, no es necesario que busquen, si quieren busquen, si no, habla de la obra de Dios, la obra de Cristo, diciendo en el capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Cuando Dios promete algo, cuando Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice, tendrá vida eterna. No dice, puede, capaz, tener vida eterna. Dice, tiene vida eterna el que cree en mí. Y esto es una seguridad que poseemos. En Primera de Juan, como siempre hablamos de eso, pero es bueno
recalcar de esta seguridad. 5:13. Primero de Juan, ¿cuánto? 5:13. 5:13. Primera de Juan, a ver, vamos a buscar el versículo Fíjate si era o no. 5:13. Sí. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios escribió para que tengamos seguridad en el presente, en nuestra vida diaria. Cristo también explicó siempre diciendo, tiene, el que cree, tiene, es algo que poseemos. En Colosenses, capítulo 1, versículo 14, es un paralelo a este versículo que escribió casi al mismo tiempo Pablo en la cárcel domiciliaria en Roma. En el versículo 14 del capítulo 1 de Colosenses, vamos a leer el versículo, desde el versículo 11, dice, en Él, hablando de Cristo otra vez, unidos a Cristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Acá habla otra vez de nuestra unión, nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando nosotros tenemos fe en esa resurrección de Cristo de los muertos, dice en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dios nos perdonó. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Como dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y eso es por un hecho que pasó en el pasado, 2000 años y pico atrás, cuando Jesucristo murió y resucitó. No es un hecho presente de lo que yo hago con mis obras, sino es un hecho pasado de lo que Cristo hizo. Cristo murió y resucitó para perdonar todos nuestros pecados. Y ahí surge algo. Todos nosotros necesitamos de esta redención. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos que nunca vamos a poder alcanzar. Quedamos cortos para alcanzar. Es como cuando alguien está jugando básquet, intenta enterrar la pelota de básquet en la red, pero no llega. La gloria de Dios es tan alto que nosotros, como no somos jugadores de NBA, no podemos alcanzar la gloria de Dios. La gloria de Dios es tan perfecta, Dios es santo, 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 que la Biblia dice que todos nosotros, ningún ser humano va a poder alcanzar esa gloria. Ningún ser humano va a poder ser suficientemente perfecto para llegar a alcanzar la redención por sus obras. Porque hay solo una forma de tener seguridad presente de redención, y esa seguridad es la muerte y resurrección de Cristo. Solo hay un medio de salvación. No hay otro medio que el hombre pueda
buscar, inventar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y todo lo que es fuera de Cristo es una seguridad falsa o simplemente inseguridad. Todo lo que es fuera de Cristo es inseguridad o seguridad falsa. Son, como decía Cristo, arenas movedizas, un fundamento inestable. Pero Cristo es un fundamento estable que puede venir tormentas, olas gigantes y se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque se basa en la obra de una persona que es Cristo. Entonces ahí dice, tenemos redención. Es una seguridad presente. El primer aspecto, vamos a repetir los dos primeros aspectos de redención. El primer aspecto es que la redención sucede en una identidad bendita, en Cristo. El segundo aspecto es que la redención es una seguridad presente. Tenemos redención. El tercer aspecto es que la redención es por un pago perfecto, que es la sangre preciosa de Cristo. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Como Josías hablaba, la sangre de Cristo es preciosa. La sangre de Cristo es sin igual. Nada se compara a la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que vivió una vida perfecta. Es el único que no merecía ser condenado, recibir la ira divina, porque era perfecto. Cumplió la voluntad de Dios en obediencia perfecta. Tuvo una comunión perfecta y la Biblia enseña que nunca pecó. Pero aún así, Cristo cargó la ira de Dios sobre él. En Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Cristo tuvo que sacrificar su vida. Tuvo que derramar su sangre, siendo perfecto en nuestro lugar, siendo que nosotros somos imperfectos y merecemos la ira de Dios eterna porque somos pecadores, dice la Biblia. Pero Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, cargando la ira infinita, divina en la cruz. Es lo que Cristo mismo dijo, la Biblia dice que es la copa de ira que representa la ira infinita de Dios. Cristo, siendo perfecto en nuestro lugar, se entregó derramando su sangre, derramando su vida. La sangre representa la vida de Cristo. Cada gota de sangre representa a su vida, sacrificándose en nuestro lugar. Todo el Antiguo Testamento era una sombra del cumplimiento de los tiempos de Cristo. En Éxodo, cuando sacrificaban los corderos por mandato de Dios y pintaban los dinteles de las puertas, era una sombra del verdadero Cristo que iba a morir y resucitar. En el templo, cuando todos los días sacrificaban animales una y otra vez para redimir a las personas, en Levíticos podemos leer que todos los días hacían sacrificios y mataban. Y después, una vez al año, sacrificaban a un macho cabrío. Y el sumo sacerdote, representando a todo el pueblo, entraba al lugar santísimo que solo se permitía entrar una vez. Y allí rociaba la sangre
el macho cabrío, sobre el propiciatorio y sobre ¿cómo se llama? El arca. Y sobre todo el lugar santísimo, representando a ese cubrimiento, el derramamiento de sangre para liberación, para redención del pueblo de sus pecados. Como dice en Levíticos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa era una ley impuesta, dada por Dios. Y entonces el sacerdote, sumo sacerdote, tenía que sacrificar por sus propios pecados, porque el sumo sacerdote era pecador, y por el pecado del pueblo. Y esto, dice Hebreos, no podía quitar los pecados del pueblo, sino era una sombra de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de lo que los israelitas no pudieron hacer, que es ser perfectos en sí mismos. Ningún rey pudo ser perfecto. Ningún sumo sacerdote pudo ser perfecto. Israel no pudo ser perfecto, desobedecía y caía en cautiverio, y había un círculo descendiente de cada vez más peor, hasta que vino Cristo para salvar a todos, a los israelitas y también a nosotros que no somos israelitas. Es la promesa de Génesis 3:15 y también la promesa de Abraham, que en su simiente serán benditas todas las naciones. Porque Abraham es un tipo de Adán también, que Dios da la promesa de la bendición. Y Cristo es el cumplimiento. Si leemos todo apunta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta al Redentor de los redentores, que derramó su sangre para liberar a la humanidad. Y su sangre es preciosa. Él es el único perfecto, es el Hijo de Dios. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. El que pueda, en Primera de Pedro, en el versículo, vamos a leer el versículo 18. El apóstol Pedro escribió esto. Dice, inspirado por Dios, sabiendo que fuisteis rescatados. Justamente esta palabra redención, es redención la misma. De vuestra vana manera de vivir. En realidad es un sinónimo, pues significa lo mismo. Pero es lo mismo. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanzas sea en Dios. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no por el dinero, no por oro, no por plata, sino por algo mucho más precioso, algo que tiene mucho más valor que todo el universo, podríamos decir, algo que tiene más valor que el banco que tiene más oro del mundo, y esa es la sangre de Cristo. Cuando van a una iglesia y quieren que ustedes compren la liberación o la redención por dar el diezmo o dar ofrendas de sacrificio, la Biblia dice que Dios nos salvó, nos redimió por algo mucho más potente, mucho más
precioso, algo que tiene mucho más valor, que es la sangre preciosa de Cristo. Por eso no existe obra, no existe nada de lo que nosotros podemos hacer, ni un segundo que se compara a la sangre preciosa de Cristo. Podemos hacer todas las obras que nosotros queramos hacer para salvarnos, pero va a ser como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque lo único que puede salvarnos a nosotros, según la palabra de Dios, es la sangre preciosa de Cristo. En Gálatas, recién leímos Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice en el versículo 21, el siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando nosotros decimos, sí, es la sangre de Cristo, más una obra que yo hago, más otra cosa, estamos desechando el valor supremo de la sangre, de la vida de Cristo. Es solamente la sangre y vida de Cristo que nos puede salvar, dar la libertad de la esclavitud. Ahí. Volvamos a Efesios capítulo 1 y leímos: en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención también en el Antiguo Testamento también se utilizó para la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo. Cuando Israel fue liberado de la esclavitud y opresión de Egipto por medio del poder de Dios. Hoy en día nosotros también somos liberados de la esclavitud del pecado por la sangre preciosa de Cristo. El mundo anda esclavo al pecado porque todavía no ha confiado en la sangre preciosa de Cristo. Ellos tienen el libre de albedrío de elegir lo que más desean. Y al mismo tiempo, lo que más desean es al pecado y no a Dios. Y de esa manera no tienen libertad moral. No tienen libre albedrío moral. Cristo nos dio la redención por su sangre, pero también nos dio algo que es la libertad de la esclavitud del poder del pecado, para desear a Dios, para desear y ver a Dios como algo precioso, algo hermoso. Como Pablo decía esta alabanza, decir: bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero el mundo todavía está esclavo del pecado. Y el único que puede liberar eso es Dios por medio del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios que cambia los corazones para que vea algo que antes decía: esto no me interesa, esto es horrible, eso es un aburrimiento, prefiero ir allá al baile y bailar toda la noche, sentir esa energía. Prefiero mirar la película de Avengers, prefiero ir al cine, prefiero jugar un jueguito del celular, prefiero cualquier otra cosa que no sea escuchar las cosas de Dios o agarrar la Biblia y buscar algo de Cristo. ¿Qué dice acá de Cristo del Evangelio?
Eso, para que suceda eso, tiene que haber un cambio de corazón, que es Dios que obra con su misma redención. Que Dios es el que obra liberando a esta persona del poder del pecado. Y alguien que decía, no, yo no quiero ir a la iglesia nunca. O yo voy cuando quiero, cuando necesito. Yo paso mi vida como yo quiero y una vez al mes o 2 veces al año o nunca, una vez a cada tiempo voy. Hay otras personas que realmente no puedan por ciertas circunstancias y no estoy hablando de ese caso. Pero hay casos que no hay circunstancias que no le impidan a ir a la iglesia y lo hacen porque en su corazón no desean eso. En ese caso solo es un milagro que es la conversión, que es cuando una persona cree en Cristo porque hubo una regeneración, un cambio de corazón, de tal manera que el poder del pecado, la esclavitud hacia el pecado, ya no es su amo. Ya perdió, el pecado pierde el dominio. Ahora todavía está la presencia del pecado, pero su dominio ya no es. Entonces ahí está el siguiente aspecto que vamos a ver, que es el cuarto aspecto que vemos en este pasaje. Y dice, el cuarto aspecto es que la redención tiene efectos inalterables. Cuando una persona es redimida, hay efectos inalterables. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El efecto directo, inalterable que vemos en este versículo es el perdón de pecados. Una vez que una persona es redimida al creer en Cristo como su único Señor y Salvador, al confiar en la sangre preciosa de Cristo por la obra del Espíritu Santo, hay efectos inalterables. Y como ya estábamos hablando, el efecto que acá dice es el perdón de pecados. Todos los pecados cometidos, pasados y futuros, ahora están puestos en la cruz de Cristo, porque Dios así lo determinó. De tal manera que el pecado que yo haga mañana está redimido por la sangre de Cristo. El pecado que haga dentro de 2 años está redimido. El que haga el pecado el día antes de morir está redimido por la sangre de Cristo. Porque como hablamos, no se trata de mí, se trata de en quién estamos. ¿Estamos en Cristo o no estamos? Si estamos en Cristo, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Exactamente. Entonces, el perdón de pecados es un efecto inalterable que nosotros ya gozamos en el presente, que poseemos al estar unidos en Cristo. Al estar unidos en Cristo tenemos perdón de pecados hoy y vamos a tener mañana y de todos los pecados pasados. Ahora, eso significa que una persona va a vivir sin importar de sus pecados y va a decir, yo peco porque soy perdonado. No, porque justamente, como recién hablamos, aquí también sucede un cambio, una conversión, un cambio de corazón que vamos a hablar más después en este mismo pasaje, que sucede un cambio y podríamos decir que otro efecto inalterable es que ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino que estamos bajo el dominio de la gracia. Y la gracia en nosotros, por el poder del Espíritu, nos da nuevos deseos que antes no teníamos. De tal manera que la esclavitud del pecado ya no es la que nos domina. Ahora, el pecado está presente, sí. A veces cedemos las tentaciones y pecamos, sí.
pero no es nuestro Señor absoluto. Por ejemplo, hoy probablemente, si uno está aquí y ha creído en Cristo como su único Salvador y Señor, y la sangre de Cristo que lo limpia de todo pecado, tiene deseo de escuchar la palabra de Dios, le interesan las cosas eternas, tiene un deseo de escuchar qué dice la palabra de Dios, porque justamente estas no son mis palabras. Lo que estoy diciendo acá son las palabras de Dios, porque yo no tengo autoridad en mí mismo de decir nada, sino solamente lo que está escrito. Y lo que está escrito es la palabra divina de Dios. Y Dios dice que en Cristo hay perdón de pecados. Justamente leemos en Colosenses, perdón de todos los pecados. Y cuando nosotros pecamos por el mismo Espíritu Santo, nos constriñe. Eso significa que nos pesa a nosotros como una alarma. Y el mismo Espíritu Santo nos lleva a decir a Dios, estoy mal, perdóname porque hice mal. Perdóname por la sangre preciosa. Y ahí nosotros disfrutamos de esta redención que ya poseemos. Y hay miles de pecados que nosotros hacemos y no nos damos cuenta. Y nosotros no confesamos porque no nos damos cuenta. Pero aún esos pecados son perdonados. No porque nosotros confesamos, sino porque confiamos en la sangre preciosa de Cristo. Porque el que ha creído en Cristo vive en un estado de arrepentimiento, en el sentido de que sabe que es pecador y sabe que cada momento no es por sí mismo que es perdonado, sino por la sangre preciosa de Cristo. Porque en primer lugar, no tendríamos acceso al lugar santísimo del trono de la gracia si no fuéramos perdonados en primer lugar. Porque únicamente el que tiene acceso a orar delante de Dios, el trono de la gracia, y tener acceso a Dios es porque ha sido perdonado ya. Porque está en Cristo. En Primera de Juan, cuando dice que, en el capítulo 1 habla de que el que dice que no tiene pecado miente y le hace a Dios mentiroso, y la verdad es que todos tenemos pecado. Y justamente el que tiene comunión con Dios es el que dice, sí, yo tengo pecado. Pero en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios está intercediendo a nuestro favor. Jesucristo está intercediendo a nuestro favor en el presente a nosotros, por nosotros. Si tú pecaste hoy, si pecaste ayer, Cristo está intercediendo a tu favor, a Jesucristo. Recordamos Romanos 8:1 que Josías estuvo predicando y yo estuve, gracias a Dios, el privilegio de estar aquí. No estaba enfermo en ese día justo, gracias a Dios. Y ahí Pablo dice, a ver, vamos a leer Romanos 8:1. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que están en esa identidad, en esa persona, unidos a Cristo porque tuvieron fe en Él, no hay ninguna condenación. No hay Satanás que te apunte y te diga, pecaste aquí. Y yo le puedo decir, sí, pequé, pero Jesucristo es mi Redentor. No hay persona que te diga, vos vas a ir al infierno, mira, yo soy mejor que vos, mira, no hago eso. No hay. Ahí estoy diciendo algo más, algo que de caricatura, porque no creo que alguien te va a decir directamente eso, aunque puede haber. Romanos capítulo 8, vamos a ir.
En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué palabras tan alentadoras para nosotros que somos pecadores! Para nosotros que sabemos que nunca vamos a ser lo suficientemente perfectos para en nuestras obras ser aceptados por Dios. Dios es el que justifica. Dios es el que declara justo al pecador, al impío, al que es imperfecto, al que erra al blanco. Como la palabra de pecado, una de las palabras de pecado, se puede traducir como errar al blanco. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él intercede por nosotros. Un efecto inalterable de la redención es el perdón del pecado. Es la derrota del dominio del pecado también y de su esclavitud a la libertad en Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta es la fe en Cristo. Es obedecer al llamado de corazón que Dios nos da en el Evangelio, como explica Romano. Y en el versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el versículo 20, en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que nuestra deuda sea pagada, nosotros teníamos que morir, que es la separación eterna de Dios, que es el infierno. Esa es la paga del pecado, es la muerte. Más la dádiva, que es el regalo que Dios da, es la vida eterna en Cristo Jesús. Es en unión con Cristo, en la obra de Cristo, Señor nuestro. Jesucristo, Dios nos perdona nuestros pecados por su sangre y nos da la vida eterna. Nos da la libertad del dominio del pecado. Volvamos a Efesios. Hay muchas personas que viven cargados por las culpas, cargados con la culpa de algo que hicieron en el pasado, o muchas personas viven cargados de culpa por lo que hacen en el presente, porque saben que son pecadoras. Martín Lutero era un ejemplo de ello, que vivía con esa culpa sobre él. Tanto era que él agarraba
y creo que se hizo como un látigo y se golpeaba a sí mismo porque él sabía que no era lo suficientemente bueno. Y llegó a odiar a Dios porque sabía que nadie podía alcanzar esos ideales de perfección. Hasta que él vio en la Biblia, en Romanos, decía, el justo por la fe vivirá. Y entonces se dio cuenta que Dios perdona los pecados, que no te ve a vos por tus obras, por tu imperfección, sino que Dios ve por la obra perfecta de Cristo que murió, resucitó para perdonarte todos tus pecados una vez para siempre. Vamos a Hebreos, donde habla esto. No es necesario buscar. Si quieren, busquen. En el capítulo 10, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo es el centro. En el cumplimiento de los tiempos, Cristo vivió su vida, murió en la cruz y resucitó, ascendió. Y en esa obra perfecta es la única forma que el ser humano puede ser perdonado y estar delante de Dios. Mientras los sumos sacerdotes todos los días, como recién dijimos, sacrificaban. Y como decía, observaba un hermano que se llama Brian Chappell, que es predicador. Él observaba que en el lugar santísimo y en el templo no había ninguna silla. El sumo sacerdote y los sacerdotes nunca se sentaban porque tenían que estar trabajando todo el día, todo el año, para sacrificar sacrificios para perdón de pecados del pueblo. A diferencia de Cristo, la consumación, que no era la sombra, sino era lo verdadero. Jesucristo murió en la cruz una sola vez y para siempre. Y ascendió a lo más alto y se sentó en el trono divino. Los sumos sacerdotes nunca se sentaban, pero Cristo sí, porque ya consumó la obra de redención. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. Cristo consumó la obra de tu redención. Y podés decir, no hay ninguna condenación, soy perdonado. Y tener el peso libre de esa carga. En el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan, que es uno de los libros más famosos, más vendidos después de la Biblia, creo que es el segundo más traducido. Juan Bunyan era un hermano creyente que creía en la salvación en Cristo y él escribió esa historia, analogía, podríamos decir, que Cristiano, el personaje, tenía el peso del pecado sobre sí, como una mochila gigante que cargaba todo momento. Y ese peso nunca le dejaba, que era el peso de su propio pecado. Y veía que adelante de él venía la ira del juicio venidero, la ira de Dios. Y entonces él sabía que por sus pecados él iba a recibir la ira divina. Pero llega un momento de la historia que el evangelista le predica el evangelio. Él va a un camino y ve una cruz de Cristo, que representa la cruz de Cristo. Y ese peso se cae sobre él y se cae de un despeñadero
cae y se cae en un lugar que dice en la analogía que nunca más va a ver. Y a partir de ese momento, cristiano se libera de ese peso del pecado, está libre de ese peso, de esa culpa. Dios quiere que vivas, no como que Dios te está mirando todo el tiempo con los ojos enojados, con su ira, mirándote. No sos bueno. No sos lo suficientemente bueno. No, mira, sí, eso bueno hiciste. Como un padre desconforme todo el tiempo. Mejorar, A ver qué me obedeciste hoy. Está mi lista de mis mandamientos. Hoy no fuiste perfecto, No estás tan bueno. Eso va a ser siempre, ¿no? No, Dios no quiere Dios no te mira así en Cristo. Dios mira a Cristo perfecto, que realizó el perdón de pecados, derramó su sangre para perdonarte todos tus pecados, y entonces Él mira a la cruz de Cristo y mira a Cristo y te mira como un padre que te ama a vos y quiere lo mejor para vos con gozo, como alguien totalmente perdonado, porque Dios no te ve conforme a tus pecados, sino te ve conforme al Cristo. ¿Quién es Cristo? Mientras nuestra naturaleza se inclina a veces sentirnos, soy pecador, y sentir esa culpa, Dios nos llama a, si pasa eso, recordar de la cruz de Cristo y saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para no sentir esa culpa, para estar sabiendo que Cristo te ama, que Cristo te ve con los ojos de alguien que te considera aceptados en el amado, como dice Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Eres perdonado, eres amado. Una de las lecturas que me tocó, creo el año pasado, cuando estaba leyendo, era la celebración de Josías de la Pascua, el rey Josías. El rey Josías que está en Segunda de Crónicas. Para aclarar, ¿no? Ahora sí hay otro Josías por acá. Bueno, el pueblo perdió la ley, los libros de la ley. Pero en la renovación del templo encontraron esos manuscritos, le leyeron al rey Josías, Josías se rascó y entonces llevó al pueblo a adorar a Dios. Y entonces celebraron la Pascua después de muchísimos años. Y entonces, ahí como Josías hablaba, ellos estaban confiando en Cristo. Como Hebreos capítulo 11 habla que ellos miraban a Cristo. Porque al mirar a la sombra de Cristo en los sacrificios, en realidad no era los sacrificios lo que le perdonaba, sino era el Cristo mismo que habría de morir y resucitar. Entonces ellos, al saber que sus pecados eran perdonados, hubo una alegría, un gozo que celebraron por eso. En Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 16 dice: así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal
como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Cuando leía esto yo dije, wow, yo también tengo que celebrar la redención, que es el cumplimiento de estos símbolos que representaba a Cristo. Yo también tengo que celebrar que Cristo perdonó mis pecados, que Cristo ya no me mira bajo sus ojos de ira, sino bajo sus ojos de amor y aceptación en Cristo. Y tengo que celebrar que mis pecados son perdonados. Hoy justamente recordamos la Santa Cena, la sangre de Cristo, el cuerpo, y también allí nosotros celebramos esa memoria y recordamos que Cristo es el que me perdonó y nos perdona a nosotros como su iglesia todos los pecados. Nos liberó del dominio del pecado. Vamos a seguir en Efesios, capítulo 1. La redención en Cristo también tiene efectos inalterables futuros. Digamos, le puede decir redención consumada. ¿Y de qué se trata esta redención consumada? Que es la liberación, que también es ya una seguridad en Cristo. ¿De qué se trata? Es la liberación completa de la presencia del pecado. Esa es la redención futura, que ya tenemos la seguridad en el presente con, digamos, la inauguración de esta redención, que es el perdón de pecados y la liberación del dominio del pecado. Pero estos efectos de la redención en Cristo tiene efectos que nos compró absolutamente toda la salvación, que es la liberación por el precio de la sangre de Cristo, de la presencia completa del pecado. Y eso se llama glorificación. Y vamos a hablar también más adelante en el versículo 13, 14 de esta redención futura, que ya poseemos la seguridad en el presente con la redención, digamos, que ya tenemos en el presente, que es la misma, que es la liberación del poder del pecado y la muerte, que se va a consumar, digamos, completamente en el futuro. Por eso, en el versículo 14 dice, cuando habla que tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía, que es el sello y la garantía de que vamos a recibir la posesión de la redención, de la posesión de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Está hablando que en el futuro, en la segunda venida de Cristo, nosotros vamos a poseer todos los beneficios que la sangre de Cristo nos compró. Hoy en día, los beneficios de la redención, de la sangre de Cristo derramada, no se han consumado completamente. ¿Por qué digo eso? ¿Y por qué la Biblia dice eso? Porque todavía existe una presencia del pecado. Todavía el pecado nos puede tentar y nos puede tentar el corazón y nos puede hacer pecar. Sin embargo, en Cristo, en este presente, podemos tener la seguridad completa de que porque Cristo nos perdonó los pecados, hoy en Cristo también nos garantizó la vida eterna. Y la vida eterna es la liberación completa de cualquier resto de pecado para disfrutar de Cristo mismo, la vida para siempre. Entonces, cuando digo este aspecto, el cuarto aspecto es que la redención tiene efectos inalterables. Tiene efectos inalterables que comienzan ahora y se cumplirán 100% en el futuro. Filipenses, esto es un versículo para
muy bueno para memorizar, como muchos otros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo comienza una obra y vamos a ver que la termina. Por eso, esta alabanza de la salvación de Dios comienza antes del tiempo y el espacio, en la eternidad pasada, cuando Cristo nos escogió para salvación y nos amó antes de que existiéramos. Nos escogió para ser sus hijos, para que seamos santos delante de Él, para que disfrutemos de su comunión, para alabanza de la gloria de su gracia. Y también Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos esta redención segura, inalterable, para que en el cumplimiento de los tiempos todas las cosas se reúnan en Cristo. Y vamos a ver después esta alabanza a Dios el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo morando en nosotros es un sello, es una garantía segura de que cuando muéramos o cuando Cristo venga, vamos a disfrutar de la herencia divina y todo don espiritual en Cristo en el futuro. Entonces la salvación divina de Dios, que no se trata de nosotros, es algo de antes del tiempo, pasado, presente y futuro. Y todo esto es en Cristo, quien lleva la gloria. Por eso tenemos que adorar a Dios el Hijo por su redención. El quinto aspecto, y con esto vamos a ir terminando, si Dios quiere. El quinto aspecto es la redención fluye de una fuente ilimitada. Vamos a dar un repaso de los primeros aspectos que decía. El primer aspecto es que la redención sucede en una identidad bendita, en Cristo, unidos en Cristo. El segundo aspecto es que la redención es una seguridad presente. Tenemos redención en este momento y es la redención completa, la seguridad de la redención completa de los pecados futuros y de la presencia misma del pecado para siempre, en la glorificación, en la posesión de la redención completa que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Y si Cristo dijo que Él pagó todo, Él lo pagó todo, porque Él no miente. Hay una música que es, el todo lo pagó, el todo. Ay, no me acuerdo cómo era, pero esa música muy buena para cantar es una música conocida. Entonces, el tercer aspecto es que la redención es por un pago precioso, perfecto y precioso también. La sangre preciosa de Cristo. El cuarto aspecto es que la redención tiene efectos inalterables. Perdón de pecados, del dominio de pecado y la seguridad de la presencia del pecado destronado en el futuro. El quinto aspecto es que la redención fluye de una fuente ilimitada. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Acá no dice que es parte de las riquezas de su gracia, un poco de las riquezas de su gracia, o solamente por las riquezas de su gracia. Está diciendo que es según, conforme a las riquezas de su gracia. Significa que Dios no escatima, Él bendice de acuerdo a las riquezas que tiene. Y las riquezas de Dios son ilimitadas. Dios es el que creó todo el universo
y sostiene, según la Biblia, todo el universo. No hay nadie más rico que Dios, porque Dios es rico y Él es todo, tanto que va más allá de nuestro entendimiento. Y acá dice que esta redención, este perdón, es conforme a las riquezas de su gracia. Gracia es regalo inmerecido. Es algo que Dios nos da sin que nosotros merezcamos. Es un regalo de buena voluntad porque Él decide hacerlo de amor. Según las riquezas de su gracia. Cuando Cristo vino, dice que Él nos iba a dar la plenitud, gracia sobre gracia de su plenitud. Y eso es lo que recibimos nosotros. En cada momento de nuestra vida tenemos acceso a las riquezas de su gracia, continua, inalterable que fluye en nuestra vida en todo momento. Dios nos da regalo merecido, nos da su amor, su bondad, su perdón. Tal como dice la música, sublime gracia. Sublime gracia del Dios de amor. Cuán sublime, cuán admirable es la gracia de Dios que nos da todo lo que no merecemos. Y Dios nos da tanto de estas bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual, tanto nos da que va mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo Jesucristo, siendo todo perfecto, bajó a su creación, se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, murió en la cruz en nuestro lugar, derramando su sangre, y resucitó para que nosotros también gocemos de su vida, para que nosotros seamos rescatados para su gloria, para que disfrutemos de su gloria para siempre. Esto es gracia sublime. Como decía Pablo, que Dios nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Y el mismo Efesios Romanos dice que Dios nos hizo coherederos con Cristo. ¿Cómo entender esto? Lo que es ser bendecido con toda bendición espiritual, ser herederos de Dios en Cristo, va mucho más allá de nuestro entendimiento. Hoy mismo podemos gozar de las riquezas de su gracia inmerecida en este momento, y también podemos gozar en este momento de la seguridad de que vamos a gozar para siempre de la eternidad con Dios. En este mundo va a haber tribulaciones, va a haber problemas, está la muerte, está la enfermedad, está la presencia del pecado. Pero hay la seguridad perfecta en Cristo, en la palabra de Dios, que estamos ricos espiritualmente y tenemos una herencia esperándonos a nosotros para siempre. Esta vida es como una gota de agua comparado a un océano infinito de la eternidad. Esta vida dura tan poco. Por eso el cristianismo verdadero vive mirando hacia las promesas también futuras en el presente. Y eso es fe en Cristo, en lo que Cristo hizo, en su muerte y resurrección y ascensión, que nos aseguró que vamos a estar para siempre con Él, disfrutando de Él y de sus riquezas, de su gracia, hoy, en este momento y para siempre. Aquí voy a ver. Acá dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia.
Cada momento tú puedes ir a Dios y encontrar gracia delante del trono, como dice Hebreos capítulo 4. Tú puedes encontrar gracia, Dios, todo momento, porque tienes la vida y vida en abundancia, como dijo Cristo. Ahí estoy buscando algo, colores. Colores. Acá está. Hace unos años escribí este poema al pensar en la Pascua, porque justo estábamos en el tiempo de la Pascua. Y ese poema nos recuerda algo de esta obra que Cristo hizo. El título es Colores y dice así: colores de redención, bajo burla y desprecio, que pintaron esas calles arrastrando con su sangre. Lastimado por heridas, en su sombra se ve la cruz, en su cabeza hay espinas, pero en su rostro vive luz. El justo fue levantado y en sus nervios veo clavos. Nuestro Rey y sustentador muriendo por su creación. Tomó la copa de ira, lo que él no merecía. Cristo, siendo bendito en la cruz, fue maldito. El cielo se oscureció, el que nunca mereció nada más que la gloria, el Hijo amado, murió. Colores de redención en esta dura visión. Sangre y agua en la lanza, ¿dónde está la esperanza? Al tercer día cambió. Oh Dios, el mayor milagro que todo transformó. En la negra oscuridad un rayo de luz brilló. El Rey de la realidad con poder resucitó. El Padre le dio potestad. Hoy reina con autoridad. Cristo murió y resucitó. Él conquistó y venció. Consumado es, tengo fe. La muerte perdió su poder. Él es nuestra gran victoria. Él es nuestra gloria. Nada más nos separa. Vive y reina la esperanza, no existe condenación, gloria a Dios, hay comunión. Vístete de su justicia, acércate y ve sin temor su misericordia y gracia, colores de su gran amor. Hermanos, miremos estos aspectos de la redención. Es en una identidad bendita en Cristo. Una seguridad presente, tenemos redención por un pago perfecto, la sangre de Cristo, con afectos inalterables, el perdón de pecados, que fluye de una fuente inalterable, una fuente ilimitada, infinita, de gracia sobre gracia, según las riquezas de su gracia. Y como comenzamos, cada uno de nosotros debe alabar la gloria de Dios el Hijo. Al contemplar, al mirar estos 5 aspectos de su redención. Cristo nos salvó. Cristo nos redimió para que seamos un pueblo santo delante de Él. Para terminar, vamos a leer acerca de Cristo en Apocalipsis. Versículo 5 y dice, capítulo 1, versículo 5. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado y es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Vivamos para este propósito, para alabar la gloria de Dios Trino en nuestras vidas. Cada día, al contemplar a Cristo, su redención, al contemplar a Dios el Padre que nos adoptó para que seamos sus hijos amados. Miremos la gloria de Dios en Cristo, que es estar unido a Él, y digamos gloria al único que merece la gloria, la honra, la bendición para siempre. Porque fuiste creado para ello. Porque fuimos creados para ello. Fui perdonado. Ya no estoy bajo el peso de la carga del pecado. Gloria a Dios. Fui redimido. La sangre preciosa de Cristo me limpió. Y ahora puedo vivir para mirar la gloria de Cristo. Para celebrar como Josías el rey celebró la Pascua y decir: mis pecados son perdonados. Tengo seguridad de la vida eterna y salvación. Y puedo vivir de acuerdo a eso. Solamente el que sabe vivir de acuerdo a las promesas de Dios vive con ese gozo. Vive con esa luz que el Espíritu Santo está iluminando en él al saber esas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. En Jesucristo, dice, Él nos hizo participantes de la naturaleza divina. Participar por el mismo Espíritu Santo obrando en nosotros, y al estar unidos a Cristo en su vida y resurrección. ¡Qué privilegio tan grande! Que Dios nos dé el entendimiento para vivir cada día aún más, conociendo las grandezas de las promesas divinas, para que esas promesas cambien y nos transformen cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que cada vez más nos den ese entendimiento de cuán gozosos y alegres debemos ser, porque somos perdonados y amados en Cristo. Padre Celestial, gracias, porque tu palabra nos recuerda que somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Gracias porque nos recuerdas que es en Cristo, que tenemos el perdón, que ya no estamos bajo el dominio del pecado y tenemos una seguridad de la liberación completa de la presencia del pecado. Gracias por tantas promesas incontables que poseemos en Cristo. Gracias porque podemos disfrutar de la comunión entre hermanos y la iglesia comprada por tu sangre preciosa. Gracias por todas estas cosas. Danos entendimiento para vivir cada día aún más de acuerdo a tus verdades y promesas, por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, para manifestar esta redención también en nuestras vidas, para manifestar esta gracia, misericordia y amor aún a los que nos hacen mal también, para vivir este evangelio precioso de Cristo, para contemplar y disfrutar cada día aún más por tu gracia obrando y ablandando nuestros corazones, para disfrutar cada día más de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, de Cristo mismo y todo lo que es Cristo para nosotros.
para disfrutar ya de los lugares celestiales en Cristo, porque somos ciudadanos celestiales. De tu gracia, tus riquezas inagotables, disponibles para nosotros cada momento y segundo en Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.